unos con otros si es que nos despojamos del viejo hombre. Entonces cada uno de nosotros puede muchas veces recoger otra vez esas cosas. Y entonces cuando volvemos a retomar esas actitudes del viejo hombre, entonces hay un desánimo de alguna manera, porque hay un decaimiento en nosotros, hay un decaimiento espiritual, hay un decaimiento, porque la gente también nos dice a nosotros, luego usted no es cristiano, entonces ¿usted por qué hace eso? Y eso nos desanima a muchos de nosotros, y ahí que sea tan importante que nosotros no volvamos a darle cabida a eso, que nosotros entendamos que nosotros vamos es hacia la meta del supremo llamamiento, ¿sí? Que no caigamos en ese pecado deliberadamente y corrompidamente, como que, sí, es que usted, y lo he escuchado, yo no sé qué tan enquilosado estén las personas o no, pero a la persona le dicen, hombre rebelde, y dice, sí, yo ya sabía que soy rebelde. Eso no produce un cambio en nada. Sí, o sea, a veces el sentir un poco que eso nos confronta y nos duele, nos puede llevar a tomar una decisión de cambiar, pero hay personas que se vuelven ya conchudas con el pecado y entonces ya le da lo mismo que le digan no sé, que es perezoso, que es cobarde, que es mentiroso, que es apático, que es un tibio. Entonces nosotros tenemos que reaccionar también a eso, pero no de manera como de desánimo, ¿no? Creo que a veces también eso es importante que nosotros entendamos que la confrontación que Dios hace con nuestra condición espiritual no es para desanimarnos, sino es para alentarnos a cambiar. Porque si a una persona no se le puede decir en lo mal que está porque se desanima, entonces ¿qué se le dice? Entonces comienza la gente, no le diga al niño que es desobediente, diga que es obediente porque lo ata a la desobediencia. Hay que decirle que se está comportando desobedientemente porque toca confrontarlo con eso y corregirlo. Pero eso es una fe mal llevada. No le diga que es rebelde porque entonces se vuelve rebelde. No es que se está comportando rebelde. Yo tengo que decírselo y generar una conciencia de que eso le puede generar tristeza, pero la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. En cambio, la tristeza del mundo es que uno le diga, usted es rebelde y siempre será rebelde, toda la vida será rebelde y se morirá rebelde. Eso sí es una atadura de una autoridad, de una persona como un papá o una mamá. Es diferente decirle, hijo, te estás portando de manera desobediente y rebelde. No puedes seguir así, tienes que cambiar, porque si no te tengo que castigar. Entonces no lo está atando porque está confrontando con su condición para que él sea contristado por el Espíritu Santo y se arrepienta y se corrija. Porque si no le podemos decir nada a nadie y todo el mundo le da tristeza, entonces nos vamos a volver cristianos hemos. Todo nos deprime. Y entonces nos falta ponernos así el cabellito así, entonces estamos tristes. ¿Y por qué está triste? No sé. Pensándolo bien, no sé ni por qué estoy triste, pero estoy triste. Entonces nosotros tenemos que saber que es necesario que se nos digan las verdades. Pero esas verdades que se nos dicen según Dios no nos van a producir tristeza, sino arrepentimiento para salvación. Pero se requiere esa confrontación. Se requiere que entendamos que nosotros no podemos volver a tomar el viejo hombre. No podemos volver a ir a recogerlo y seguir como antes. No, nosotros tenemos que hemos sido revestidos del nuevo creado según Dios, nosotros tenemos que caminar hacia la verdad, hacia la justicia, hacia la santidad, hacia la obediencia, hacia el gozo del Señor, porque las tribulaciones, las angustias y las dificultades van a estar ahí. O sea, no es que nosotros vamos a tener una condición en la que ya no haya situaciones difíciles que enfrentar, las situaciones difíciles van a estar ahí, pero el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor debe ser esa razón por la cual nosotros tenemos que avanzar y caminar y no permanecer nosotros en el desánimo, no permanecer nosotros como pensando que todo está acabado y que todo está destruido. Es que el Señor está ahí, el Señor vive y reina por los siglos de los siglos. El día que venga Cristo por la iglesia, nosotros nos quedemos, ese día sí hay motivo para estar tristes. Mientras tanto, nuestra ciudadanía está en los cielos, tenemos que seguirnos revistiendo de Él, de su poder, de su santidad, de su Santo Espíritu, llenarnos, porque no podemos desanimarnos ahora. Yo siento que nosotros nos estamos desanimando y nos estamos desanimando es por el tiempo y por los resultados. Nosotros no podemos, la iglesia lleva, pues según los historiadores de la iglesia, porque pues
para mí no es tan cierto esos años que tiene la iglesia, tiene 30 años, pero la resolución es del 97 del Ministerio del Interior y del 97 al 2021 no dan 30 años. Entonces, pero suponiendo que tenga 30 años, nosotros no podemos esperar tener un resultado en 3 meses, un resultado comparable a 30 años de trabajo, ¿sí? Nosotros tenemos que saber que nadie siembra una pepa de aguacate hoy y mañana tiene cosecha de aguacates. Entonces, el primer resultado de esto que estamos viviendo tiene que ser el personal. ¿Qué aprendimos de esto? Esto es una situación compleja, pero esto tiene que generar una riqueza en nosotros. ¿En qué nos hemos enriquecido con esto que estamos enfrentando o que estamos viviendo o que nos ha tocado vivir? ¿Qué riqueza vamos a sacar de todo esto para animarnos unos con otros? Porque es importante que nosotros nos animemos en ese sentido. Nosotros no podemos esperar que las almas vengan si no les evangelizamos. O sea, ¿cómo van a llegar las almas si nosotros no les hablamos? ¿Cómo las personas se van a afirmar si nosotros llegan las almas y simplemente es como si llegara cualquier persona, un palo, una piedra, un perro, un gato? Cuando llega un alma a la iglesia es un deber de cada uno de nosotros abordar a esa persona, rodear a esa persona. ¿Cuántas personas dejaron de venir este domingo a la iglesia y quién se ha tomado el trabajo de llamar para saber cómo está, para saber qué pasó, para saber si necesita algo, si tiene un problema, si tiene una dificultad, si tiene una enfermedad, ¿no? Entonces, si queremos que la iglesia avance y mejore, nosotros no podemos simplemente quedar mirándonos bancas vacías, anhelando que posiblemente los que se fueron lleguen y las ocupen. Bueno, solamente Dios sabe si eso va a pasar o no va a pasar. Lo cierto es que si Dios nos ha concedido seguir ahí, estamos pagando un lugar amplio y espacioso, pues nosotros hagamos la tarea que Dios nos encomendó. Mientras el diablo está haciendo su tarea, nosotros, ¿cuál es la tarea que estamos haciendo? Porque el diablo hace su tarea. El diablo está hurtando, matando y destruyendo porque sabe que le queda poco tiempo. Pero ¿en la iglesia cuál es la tarea? Dice que será predicado este evangelio a toda criatura, entonces vendrá el fin. Nuestra tarea no es saber si van a llegar 100 o 200 o 50 o 1, 2 o 3, cuántas se van a quedar, cuántas se van a ir. No. Nuestra tarea es predicar el evangelio. Y sea Dios quien los trae, los sostiene, los afirma. Pero nosotros no podemos estar esperando a reevangelizarnos. Es decir, nosotros estamos ganando creyentes. Nuestra tarea es ganar a los cojos, a los mancos, a los ciegos, a los mudos, a los sordos. Eso es nuestra tarea y tenemos que empezar a trabajar en esa y no desanimarnos, porque es que el que las va a traer es el Señor. El que las va a sostener es el Señor. El que las va a afirmar es el Señor. No somos nosotros. Porque nosotros a quién sostenemos. Yo no sostengo a nadie. Dios me sostiene a mí, pero cada persona la sostiene Dios. ¿Sí? Y si nosotros seguimos en ese desánimo, pues vamos a terminar 1, 2, y así no vamos a ver la gloria de Dios. Dios nos mandó una tarea desde el principio de reverdecer y tenemos que empezar a reverdecer por nosotros, nuestros propios ministerios, nuestros propios liderazgos, nuestros propios dones, nuestros propios talentos que Dios nos ha dado. Hay que hacerlos reverdecer, porque si ellos siguen en el desánimo, pero ¿para qué uno le habla a las almas si es que mire la gente cómo anda? Es que el Señor dice que en los tiempos del fin vendrían las pestes, las hambres, los rumores de guerras, los terremotos y se entregarán unos a otros, el amor mucho se enfriará y será predicado este evangelio. Entonces, al fin, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a ver que todo eso pasa en la iglesia, simplemente se quedó encerrada, se quedó con un tapabocas callada y se acabó el evangelio. No es que si ya fuera el fin del evangelio, no habría que, la iglesia ya se hubiera ido. Pero si la iglesia no se ha ido, es porque la iglesia debe seguir cumpliendo la tarea de predicar el evangelio, de ser luz y de ser sal. Hay que alumbrar y hay que saber. Tenemos que saber a cristianos y tiene que volver el gozo de nuestra salvación a nuestras vidas y dar tanto desánimo, porque mientras nosotros estemos esperanzados en los hombres, siempre va a haber desánimo, porque los hombres siempre vamos a fallar, empezando por mí. Siempre fallamos, o sea, no
Por más que querramos no equivocarnos, nos vamos a equivocar. Por más que querramos estar en todo lado, pues siempre si estamos en un lado no podemos estar en el otro. Si le cumplimos a alguien, no le vamos a cumplir al otro. Entonces eso va a generar que la persona se sienta desanimada. Pero si nosotros esperamos es en Dios, pues no vamos a sufrir tanto desánimo o vamos a tener tristeza, pero no vamos a perder el gozo del Señor. Porque esto da tristeza, pero el gozo del Señor tiene que seguir adelante. Es una invitación que Dios nos hace a todos. Hay que cobrar ánimo, no hay que dejarnos, digamos, derrumbar por las circunstancias, no hay que tomar una actitud pasiva y esperar solamente en el tiempo. ¿Cuál es la respuesta de las personas? ¿Cómo va todo? No, pues hay que esperar, pero esperar haciendo la voluntad de Dios. Y entonces, ¿cómo podemos concluir digamos que esta enseñanza? Porque pues no la logramos acabar toda, pero sí para concluir esta palabra, vamos a ver el libro de los Hebreos capítulo 10, versículo 36, dice la palabra del Señor, del 36, vamos a leerlo hasta el 39, gracias hermana, hay que le agregue el 39, perdona hermanita Paula, dice aquí, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Dos cosas que se ven ahí. Paciencia en el kairos. ¿Sí la logran entender ahí? La paciencia es la capacidad de esperar. Pero esperar no pasivamente, sino esperar actuando en la voluntad de Dios. Porque es necesaria la paciencia. Ahí está la espera. Para que habiendo hecho, ahí está la acción. ¿Habiendo hecho qué? La voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nos lleva a actuar en el kairos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Con paciencia, haciendo la voluntad de Dios, vamos a obtener ¿qué? Lo que estamos esperando, que es la promesa. Pero si solamente esperamos, tengamos paciencia, espere y espere y espere, y cargue al niño ahí entre los brazos, ahí con los brazos cruzados, pues vamos a saber que sí esperamos, pero no esperamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? Pues está ahí la palabra. Lo que nos manda a hacer el Señor hay que hacerlo. Y esperar y actuar conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para obtener la promesa. Dice el versículo 37. Porque aún un poquito y el que ha de venir, dice, no tardará. Entonces nos está diciendo que el propósito de esperar la venida del Señor Jesucristo es cuando Él venga, dice, que ojalá nos halle haciendo lo que su Señor nos mandó a hacer. Entonces no es solamente esperar que venga y esperar con paciencia que llegue, y si no nos encuentra listos, nos vamos a quedar. Entonces es esperar haciendo. Amén. La paciencia es espere. Entonces esperemos en el Señor, pero hay que congregarse. Esperen en el Señor, pero hay que leer la palabra. Esperen en el Señor, pero hay que predicar el Evangelio. Esperen en el Señor, pero entonces usted también ore por esa persona, por ese hombre idóneo, por esa mujer idónea, y adquiera las cualidades de un hombre idóneo, una mujer idónea, mientras espera en el Señor. Pero si solamente usted quiere verla para decir, no, si está buena o no está buena, si está lindo o no está lindo, para aceptar la promesa o la bendición, no, es irnos preparando, haciendo la voluntad de Dios para poder obtener promesas. Muchas de las promesas no se obtienen por no hacer la voluntad de Dios mientras esperamos. Y luego dice en el versículo 38, mas el justo vivirá por fe, no por la vista. Si nosotros queremos vivir para contar esa gloria de Dios, no es esperando a ver para actuar, sino es creyendo y actuando para ver la promesa del Señor. Dice, y si retrocediere, ese justo que retrocediere, ¿y por qué se retrocede? Por la duda, por la incredulidad, por el desánimo, se retrocede. No agradará a mi alma, dice el Señor. Entonces el ánimo nos puede llevar a retroceder, y el retroceder nos lleva a no agradar al Señor.
Pero ¿qué nos dice o qué nos recomienda? Porque la gente se centra en esta exhortación del apóstol Pablo en el libro de los Hebreos y habla del pecado deliberadamente, pero nunca leemos el final de la carta. ¿Cuál era la consolación que daba el apóstol Pablo a los que posiblemente se veían rodeados y tentados a pecar deliberadamente? Les dice lo siguiente: pero nosotros no somos de los que ¿qué? Retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es una palabra para nosotros. Nosotros no somos de los que retroceden para qué, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros tenemos que ser de fe, nosotros tenemos que alimentar nuestra fe con el kairos, con haciendo la voluntad de Dios mientras esperamos, porque el resultado es de Dios. El resultado no es de nosotros, es de Dios. Y si Dios nos ha sostenido es porque Él tiene un plan. Pero el plan no se va a realizar con unas momias, con unos entes pasivos, con unos maniquís que llegan a simplemente ocupar un lugar dentro de la iglesia, sino que tenemos que ser actores importantes de la voluntad de Dios para obtener esa promesa. Y en eso hay que cobrar ánimo. Nosotros no podemos seguir esperando que las cosas se hagan solas. Nosotros tenemos que empezar a hacerlas. Nosotros tenemos que empezar. Dios nos había prometido desde hace muchos años que Él iba a traer un remanente a la iglesia. ¿Y por qué este no puede ser el tiempo de traerlo? ¿Por qué? ¿Qué impide que llegue el remanente? Pero el remanente, a mí me sorprende y todavía sigo sorprendido y maravillado con esa persona que se paró en el paradero de bus después de haber buscado iglesias en Engativá y no las encontró. Y dijo: hermana, ¿usted va para la iglesia? Señora, bueno, sí, yo voy para una iglesia, ¿me lleva? ¿Ustedes creen que si Dios no estuviera en esto, ¿para qué la trae? ¿Para perderse? O sea, eso nos demuestra que hay gente que está buscando de Dios, que está buscando iglesia, que tiene hambre, pero nosotros con el evangelio encubierto, con el evangelio detrás del tapabocas, allá encerrado, callado para nosotros mismos, ¿a quién vamos a animar nosotros en medio de una pasividad, de un silencio sepulcral? Vamos a levantarnos todos con ánimo pronto. Sí, hay una pandemia, pero y entonces se me aterra que tienen como más fe y más gallardía una gente protestando por mejores condiciones laborales, por mejores condiciones educativas, porque se acabe la corrupción, y allá hacen y deshacen y lo dan todo por una convicción en unas políticas y unos derechos que creen tener. Nosotros, que es para preservación del alma, para un reino celestial, para una ciudadanía incorruptible, nosotros ¿qué vamos a hacer? Impedir y detenernos esperando que el tiempo que el diablo sí está aprovechando, ¿cierto? Porque en el orgullo gay la gente no se queda callada, la gente busca manifestarse y habla y están manifestando el pecado, pero lo hace. Nosotros entonces, ¿qué vamos a hacer? Esperar que el tiempo se acabe y nosotros después, ¿qué vamos a recoger? Lo que no hemos sembrado. No vamos a obtener nada si no sembramos nada. Entonces hay que levantarnos con fe. Yo creo que esto es de Dios y yo tengo la convicción, no de que va a terminar posiblemente bien, ojalá terminara bien, pero de pronto no termine bien para mí. Pero pues así pasa con los profetas. Los profetas murieron muy mal, aunque vivieron haciendo la voluntad de Dios, pero pues terminaron mal. Yo no puedo garantizar que yo termine, digamos, no, la idea no es que Dios defienda mi nombre, con tal de que defienda el de él y el de él salga limpio, es más que suficiente. Y lo importante es obtener la recompensa en el Señor, porque esa es la que esperamos todos. Así que bueno, vamos a orar para terminar y invitarlos el domingo al culto a las 9 de la mañana. En las horas de la tarde vamos a tener reunión de líderes para que pues vayan con buena disposición. Todos están invitados, la iglesia sigue abierta, la iglesia es un recinto que Dios nos ha concedido para congregarnos.
es donde el Señor nos permite ser edificados, ser enseñados, ser instruidos. No podemos conformarnos, aunque estos medios los agradecemos, porque Dios nos da la oportunidad a través de estos medios de tener la forma de alimentarnos y de comunicarnos. Ustedes y yo no nos podemos engañar, por más que tratemos, nunca será igual estar detrás de un aparato electrónico o de una emisora que realmente estar en la iglesia, porque uno en la iglesia es más reverente, en la iglesia hay más disciplina, uno en la iglesia hay más conexión porque hay menos distracciones y hay menos oportunidades para uno estar haciendo dos cosas. Hay cosas con el Señor que no se pueden hacer dos. Entonces usted no puede concentrarse con el Señor y al mismo tiempo estar lavando la ropa y planchando, cocinando el almuerzo, la olla. Sí se pueden hacer, pero no son efectivas, ¿sí? No serán efectivas, ¿por qué? Porque con las cosas de Dios se necesita mucha concentración, porque ya de por sí el diablo trata de distraerlos, cuanto más estando en las casas. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, y por eso los esperamos en la iglesia. Es único culto en la mañana. Esperamos que crecer para poder tener dos cultos, mañana y tarde. Ojalá Dios lo permite y así sea, pero hay que trabajar duramente por eso. Mientras tanto, cobrar ánimo y salir adelante con la ayuda del favor de Dios. Así que los esperamos el día domingo con el favor de Dios. También tenemos culto el sábado, el culto de jóvenes, pues que yo considero también que será virtual. Esperemos que esto se arregle, ojalá Dios quiera pronto. Y preparémonos para estar asistiendo a la iglesia como debe ser, en los días que debe ser. ¿Listo? Bien, vamos a orar. Amado y bendecido Dios, Padre del cielo y de la tierra, en esta hora queremos reconocer, Señor amado, primeramente que el desánimo ha tocado nuestros corazones, Señor. Que nosotros hemos sufrido decepciones con el esposo, con la esposa, con los hijos. Hemos sufrido decepciones en la iglesia, con la autoridad, con el pastor, con la pastora, conmigo, con el uno, con el hermano, con el otro, Señor. Y estas decepciones nos han desanimado, Señor. Esto nos lleva, Señor, a querer detenernos, a no querer avanzar, a no querer continuar, a no querer luchar. Sentimos que a veces es como perdido el trabajo que se hace, que como que es en vano el esfuerzo y la lucha, Señor. Perdónanos porque a veces tenemos una mirada carnal y no una mirada espiritual, porque estamos, Señor, colocando la mira en las cosas terrenales. Estamos, Señor, estancados esperando que el Cronos resuelva, Señor, las promesas que tú nos has hecho. Perdónanos, Dios, porque nos hemos quedado estáticamente contemplando y esperando que tú hagas de manera providencial, sobrenatural, Señor, milagrosamente resuelvas las cosas que tú nos has puesto en las manos. Así que te rogamos, Dios, que primeramente nos perdones y ayúdanos a comprender que la paciencia del Señor requiere que obremos en su voluntad para obtener la promesa. Promesas, Señor, de restauración, promesas de sanidad interior, promesas de restauración, promesas, Señor, de crecimiento espiritual, tanto personal como congregacional. Pero es necesario, Señor, que nosotros obtengamos la promesa haciendo la voluntad de Dios con paciencia, Señor. Las cosas no se obtienen solas, no se obtienen muchas veces como nosotros quisiéramos, con la rapidez y la inmediatez que de pronto quisiéramos, pero Señor, lo importante es sembrar, porque la Escritura nos habla acerca de eso también en el libro de Primera de Corintios capítulo 3, Señor, que unos son los que siembran, otros son los que recogen, pero el crecimiento lo das tú, Señor. Ayúdanos a sembrar esas palabras, Señor, alguna. No todas caerán en buena tierra, Señor. Habrá palabras que caerán en el camino, en pedregales, en espinos, pero también habrá personas que son esa buena tierra, que tu palabra pueda llegar a sus vidas y se vea ese crecimiento al 30, al 60, al 100 por uno. Que no nos desanimemos, posiblemente por lo que vimos en la casa, con el marido, con la esposa, con los hijos, que nosotros no estamos cambiando para ellos, estamos cambiando para Dios.
estamos cambiando para la gloria de su nombre. Así que, Señor, ayúdanos. Y lo que sea tuyo, permanezca. Y lo que no sea tuyo, pues, Señor, tú seas el que genera esa libertad que necesitamos para continuar de la mano tuya, Señor. Vuélvenos el gozo de tu salvación y tu Santo Espíritu nos sustente, nos fortalezca, nos establezca y nos dé el crecimiento que necesitamos para avanzar en tus caminos. Te damos millones de gracias, Dios, y te pedimos nuevamente por todos nuestros hermanos que están en necesidades de salud, por nuestra hermana Viviana Cáceres, por nuestro hermano, Señor, Sebastián López, Señor, por nuestro hermano Fabián Fajardo, por el papá de la hermana Natalia, Señor, te pedimos misericordia, Señor, por la salud de ellos, Señor, por la fortaleza, por todos los que están en situaciones de salud, los hermanos de Mochuelo, la hermana Natividad, a todos, Señor amado, sin excepción, que estén de pronto en dificultades, la sobrina, la hermana Belén también, Señor amado, también Rocío, Señor, también te pedimos por su salud y esperamos que todo esto se cumpla con un propósito de Dios, que esas aflicciones no sean solamente para sufrir, sino que sea para la gloria de tu santo nombre y que redunde en un arrepentimiento, en una relación personal con el Señor. Millones de gracias te damos, Señor, en todo y por todo, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.